Licenciado Lieberman, buenas noches, señor. Buenas noches, ¿Cómo está usted, estimado. Oscar? Bien. Yo hoy miraba a la tarde Sí. y veía todos los canales de televisión de Buenos Aires, estaba mirando la City porteña, el dólar, y a mí la verdad que cuando veo esas cosas, Lieberman, medio como me preocupa. No sé si esto lo que ha impuesto, esta cuestión del dólar, de tener que decir para qué quiero cada dólar, de dónde saco la plata, será importante o no. Pero a mí, qué sé yo. Y al tipo que no conoce mucho de números de economía, medio como que le agarra un poquito de quickie. ¿Es para ponerse quickie? No. Y la mosca esta. La mosca la dejamos. Estamos hablando de la mosca. De la mosca, sí, justo. Es para estar preocupados. No me gusta así que a mí arranque tampoco. así la nota. ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar preocupados? Porque en realidad la gente está mirando el dólar como si el dólar fuera el problema. Y el dólar es el síntoma, el problema es el peso. Es decir, y es preocupante porque nos pasa en un contexto muy favorable. La Argentina no está en un contexto como en la época difícil de las crisis del efecto tequila, etcétera, de los 90 ni de los 80. La Argentina está vendiendo bien sus exportaciones, los precios de lo que vendemos son buenos, no tenemos un déficit fiscal todavía importante, aunque ahora lo tenemos, tampoco es tan importante. Entonces, y nos han entrado dólares genuinos, no dólares de préstamos, sino dólares de resultado de nuestra exportación, récord en la historia de la Argentina. O sea, 100.000 millones de dólares en 4 años. Porque Claro, porque la gente no es que mira el dólar, Porque entran 100, lo mira el gobierno. Entran 100 y se van 75. Claro. Entonces, el problema es justamente ahí. No es que la gente se está yendo al dólar, la gente se está yendo del peso. La parte preocupante de esto es que en ese contexto, lo que se ha logrado con la inflación es pegarle el tiro de gracia al peso. O sea, si el peso no está muerto, Está ahí. está agonizando, porque si hacemos un poquito de historia muy cortita, nosotros cuando terminó la convertibilidad y se especificó la economía y los argentinos estuvimos dispuestos a pagar los costos de una especificación asimétrica y todo esto, la idea era que volvamos a tener nuestra propia moneda. Entonces se estimuló, se esforzó, incluso obligó a los argentinos a volver a pensar en pesos, pero todas las alternativas para tener un peso en la mano son malas. Si uno lo pone en el banco, la tasa de interés es menor que la inflación. Si uno se lo queda en la mano, la inflación se lo licúa. Sí. ¿Y conviene ahorrar en dólares? No es que conviene ahorrar en dólares, es que al no haber otras alternativas de ahorro, la gente que hace o gasta en bienes durables o busca una moneda más confiable, más estable que el peso. Históricamente y culturalmente la moneda que siempre ha sido estable en Argentina es el dólar. Entonces se pasa. Pero no es un pasaje, es un planteo nacionalista al revés. No es que la gente abandona su moneda y se está pasando al dólar porque le gusta el dólar. La gente se está escapando del peso porque el peso le está resultando un mal negocio. Entonces, un planteo nacionalista sería ¿por qué no volvemos a fortalecer el peso? Y la discusión que tendría que estar teniendo el gobierno, nosotros podemos discutir cualquier cosa, pero quien no puede eludir esto es el gobierno, es ¿qué hace para parar la inflación? Porque si no para la inflación, estas medidas que son fuego de artificio, ¿no? De poner la FIP, los gendarmes y todo Esto es para la foto, digamos, o si tiene alguna incidencia directa. Razonémonos por el absurdo. Aunque funcionaran, Sí. no solucionan nada. Entonces, si una medida, en el mejor de los casos, funcionando, no soluciona el problema, ¿cuál es el sentido de ponerla? Uno imagina que el que va a comprar dólares a una casa de cambio, el vecino común, no es que se los lleva fuera del país. No, pero fuera del sistema, claro. O sea, no pero, en el mayor. Claro, pero hay, de los casos. pero la cantidad de dólares que se está yendo al mercado minorista, lo que compran como los sobrevistas, es muy grande. Lo que pasa es que ese dinero, la persona que los compra y los guarda en una caja de seguridad, debajo de un colchón, donde sea, es dinero que salió del sistema. Que sale del sistema. Sale de las reservas y pasa al sistema. Y no está mal, es decir, que cada persona pueda elegir y optar en libertad cuál es la mejor manera de hacer redituar sus ahorros. Me parece más que sensato y razonable. El tema es que si el dólar estuviese tranquilo o no, pero no fuese nuestra referencia y nuestro peso fuese un negocio rentable, nadie iría al dólar. De hecho, el gobierno tuvo algunas advertencias. Ya desde el gobierno de Néstor Kirchner que hubo algunas pequeñas corridas y cuando la gente vio que el dólar se quedaba quieto y que no era negocio pasarse, dejó de comprar. El problema es que con esta tasa de inflación no hay ningún negocio ni siquiera quedándose con el billete en la mano. ¿Cuál es la tasa de inflación, Oscar? Porque si uno ve la tasa de inflación Total, vía Intec, Moreno no te lo va a va a escuchar. mira. No, que me escucharon. Pero Pero 0,0000 es. No, la ¿Cuál es tasa de inflación está inflación? bastante arriba del 20%. Quiero decir, cuando dice así el gesto es porque nos es cada vez más difícil estimarla, porque cada vez tenemos que trabajar con información más cruzada, más intervenida, pero estamos muy por encima del 20%. No hay, o sea, pensemos en estos 4 años, que son los 4 años que entraron tantos dólares. ¿Sí? Con inflaciones del 24-25%. Se licuó el total del valor del dinero de hace 4 años atrás. Entonces, no hay forma de que uno pueda sustentar esto. Y no es un problema tan difícil atender la inflación. El problema que tiene el gobierno ahora es que se le duplica la agenda. Porque ahora no solo tiene que combatir la inflación, sino tiene que instalar en la gente un plan de expectativas lo suficientemente contundente como para que la gente confíe. Si no, por inercia, la inflación sigue. De todas maneras, la gente no dejó de pensar en dólares, más allá de que hubo una fortaleza en el peso, porque las operaciones inmobiliarias en su mayoría se hacen en dólares. O por lo menos se plantean los valores en moneda norteamericana. Es muy buen punto ese.
en general, que la gente deje de pensar. Cuando tu propia moneda te traiciona tantas veces, es muy difícil que uno no confía de un día para el otro. Pero se construye cierta confianza. Diferentes en los bienes inmuebles, ¿por qué? Porque justamente son contratos de largo plazo. Y en el largo plazo, ahora mismo estamos demostrando que no podemos confiar en nuestra propia moneda, porque una moneda que va perdiendo valor al 20, 25% anual, ¿quién haría un contrato a 10 años? No digo a 20. Sí. Nadie. Entonces, esa es la razón. Pero, insisto, si uno habla con los argentinos, no es un país, y dentro de los países de Latinoamérica, que particularmente tenga un aprecio especial por los Estados Unidos de América. Por el contrario, uno habla con los argentinos y de Latinoamérica creo que es el país que más encono tiene. Sí. Así que acá no hay una cuestión nacionalista ni ideológica ni irse al dólar. Simplemente buscar algo que no. Y si prohíben mucho el dólar y lo siguen prohibiendo y mañana van a haber papeles que sean derivados de oro, la gente se va a pasar a los papeles del oro o a cualquier otra cosa, porque el problema no es hacia dónde está yendo la gente, es de dónde se está escapando. Ustedes que son grandes economistas, bueno, y la Luina que está detrás de cámara ni le cuento, pero ¿y el euro no lo nombraron? ¿Que el euro que no nadie le da bolilla al euro o no? Yo tengo una visión bastante particular de euros desde hace tiempo. Yo creo que el euro es una moneda que va, no digo que va a desaparecer, pero se va a debilitar muchísimo. ¿Por cómo hoy está Europa particularmente o no? No, Europa en los últimos años ha tenido un caso muy parecido al de Argentina en las últimas décadas, con la diferencia es que le prestan más y a menos tasa. Entonces su problema creció más. Y lo aguantó más tiempo. Pero Europa como conjunto es un bloque que, no un país, pero como bloque, los gastos públicos son muy grandes, no los podían sustentar, no ha podido parar de revaluar su propia moneda y perdió competitividad. Es decir, mi chiste predilecto sobre Europa es que si Dios bajaba a la tierra iba a parar y caía en Europa, iba a un hotel de 3 estrellas porque 5 estrellas no lo podía pagar. Realmente era caro. Entonces, el euro va a tener que enfrentar un proceso de ajuste muy fuerte. También. Y el dólar, por el contrario, todo el mundo habla de lo mal que está el dólar, que es cierto en todo el mundo, pero daría todas las señales que si no tocó fondo está en eso. O sea que lo que viene en futuro del dólar debería ser recuperado. ¿En qué aconsejaría eso iba ahorrar? a decir. Tengo 10.000 pesos. A una persona. No vaya preso. No. Yo justifico la compra porque me conseguí la plata laburando. No de grandes ingresos, un vecino común que le sobra un resto en el mes y que no quiere perderlo con la Acabamos de inflación. cobrar el sueldo en el cable. 5.000 pesos nos sobran, ponele. Bueno, no hay muchas alternativas de ahorro y especialmente Compro para dólar, compro dólar. El dólar hoy todavía sigue siendo una opción para el que no quiere riesgos, para el que se quiere cuidar. Sí. Es decir, así todo, si uno mira lo que es el dólar, como le llaman ahora el blue, que es el dólar que compra mayoritariamente la gente, porque poca gente va a comprar el dólar oficial al banco. El rendimiento que ha tenido entre fin del año pasado y este año ha sido un rendimiento importantísimo en dólares, muy importante. Pero insisto, si observamos las alternativas de ahorro que tenemos, es muy difícil porque estamos planteando el tema al revés. Cuando uno mira el ahorro, busca seguridad, pero está buscando alguna rentabilidad. Claro. Hoy lo que uno está buscando es protegerse. No perder, en todo De no perder, o sea, no perder con la inflación, no perder con la tasa negativa del Si banco. guardo 100 me encuentro 75 a fin de año. Hay otras alternativas. En momentos de crisis mundiales como ahora, el oro sigue siendo una alternativa, aunque ahora esté un poquito alto y probablemente baje un poco, pero cuando baje un poco es un momento de entrada y se puede entrar en un mercado minorista. Yo te preguntaba esto, Oscar, porque si hoy, en ese repaso que yo hacía por los canales de televisión, 2 o 3 informativos de Buenos Aires titulaban la cuestión como Corralito Verde. Yo cuando vi Corralito dije, bueno, chao, perdemos todo otra vez. Es otra forma de corralito. El hecho de que la gente no tenga libertad para elegir qué hacer con sus ahorros. Pero yo puedo sacar mi plata, no es que me la van a dejar ahí. No la pero nunca más. Es un corralito en el sentido que vos no podés comprar dólares cuando querés, como querés, donde querés, ni hacer lo que querés con los dólares, ni podés hacer negocios con dólares. Entonces, coartar la libertad de la gente para optar no es el camino, porque o sea, cuando uno coarta la libertad de alguien es porque está pensando que está haciendo algo malo. Que la gente ahorre en Argentina es muy bueno, no importa si ahorra en dólares, y lo ideal sería facilitar las cosas para que ahorre dentro del sistema, para que el dinero se preste. Al revés, con esto uno facilita que aquel que está encaprichado o está muy determinado a comprar dólares, se pase al mercado paralelo, con lo cual garantizamos que el dinero se vaya fuera del sistema. Con un triunfo desde lo político que fue arrasador, que no hubo dudas de Cristina y todo el oficialismo en casi todas las provincias. ¿Vos esperabas alguna decisión o esperás alguna decisión que tenga que ver con lo... No esto que vos decís que es una cuestión, si se quiere, para la foto o de poca resolución al problema? ¿Esperás algo fuerte por estos días? No, tengo una visión, la gente eligió tengo esto. dos visiones contrapuestas. Por un lado, da toda la impresión, por lo que uno escucha hablar al gobierno, es que no tienen pensado modificar demasiado esto. Viendo el dato de la realidad y viendo lo que uno preveía que podía pasar, lo tienen que me hacer. Parece que la gente votó este gobierno, que este gobierno tiene una oportunidad histórica porque, además de un buen contexto internacional, tiene una mayoría amplia en todos los estamentos de decisión política. Pero me da la impresión que la gente lo que estaba esperando es, bueno, ya está, el dólar era un fenómeno de preelectoral, terminaron las elecciones, díganos qué, cómo y cuándo lo van a hacer. Y el hecho de que haya esta inercia,
que pasando esto no se hace nada contundente. O sea, por el contrario, se hacen medidas que asustan más a la gente, porque yo pienso en el ahorrista común que va a comprar dólares, ve que el dólar se está escapando, sigue y cuando más se encuentra con gendarmería parado adelante, se pone más nervioso y compra más. Entonces, de todas maneras, uno no ve que el dólar se esté escapando, por lo menos. No, se mantuvo incluso. Sí, bueno, pero tengamos en cuenta cuántas son las reservas que está vendiendo el Banco Central para que el dólar no se escape. No es negocio vender reservas para sostener el precio del dólar. El negocio es que si el dólar se está escapando porque la gente se está yendo a su propia moneda, corregir su propia moneda. Y lo que pensaba del gobierno, el gobierno evidentemente no ha impulsado por el ahorro y sí el consumo. El gobierno optó, y eso es uno de los... La opción que ha tomado es de los pilares de este esquema económico es que la gente gaste y mantener motorizada la economía, eso. Y dentro del consumo, el dólar relativamente barato le cierra a este gobierno, no así como en el origen, cuando era el plan de competitividad cambiaria de la Baña, tener un dólar alto para exportar, porque habiendo precios muy altos, igual se entran buenos dólares, precios internacionales digo, y con un dólar relativamente barato, la gente puede satisfacer cierto tipo de importación que hoy es difícil conseguir en Argentina, es decir, electrónica, cuestiones que la mayoritariamente vienen de afuera. Y en la última parte, Oscar, hay algo que vos recién mencionabas y que todos tenemos la misma sospecha, pero bueno, ninguno es economista, lo ve simplemente cuando va a una góndola de un supermercado, va a comprar algo, el tema inflacionario. O para pegarle un tiro a la inflación, ¿qué tenés que hacer? ¿El primer paso o es difícil? Hay una decisión política en el medio. Sí. Yo te diría que la inflación yo la dividiría en dos. Es decir, tenemos, para ser más o menos rápido, diría que la dividiría en dos, casi en mitades. Una mitad que es inflación, que igual es alta. Poner un 2, un 3, un 14%, que igual es alta. Que más de 20. Sí. Y el resto de la inflación, que es casi la otra mitad, es inercia. Inercia y expectativas, porque ya los agentes internalizaron que hay inflación y van tomando posición a futuro descontando la inflación. Entonces, cuando uno tiene algo así, y tenemos un ejemplo en la historia que funcionó bien, lo que uno tiene que hacer es poner un programa para combatir la inflación, que en este caso no es muy difícil para el gobierno, es contener un poco el gasto público y mucho la emisión monetaria. No más que eso. Lo va a obligar a desactivar todo este sistema de subsidios cruzados, o gran parte de eso. Sí, pero no es que tiene que hacer un esquema muy elaborado de gran teoría económica. Y la otra, instalar con mucha fortaleza política y muy buena comunicación las expectativas de que esto va a funcionar. Digo que tenemos experiencia porque con las cosas buenas y las cosas malas, porque creo que uno tiene que tomar experiencia de todo, cuando se puso en marcha la convertibilidad, en el momento de la puesta en marcha, veníamos con una hiperinflación del 6.000%, algo que era imparable. Y más importante que el programa de convertibilidad fue que la gente crea que iba a funcionar. Porque las primeras operaciones que tuvo que hacer el Banco Central fue para sostener el precio del dólar, no para que no se escape. Acá esta negación que hay por parte del gobierno del oficialismo de la inflación, porque el otro día un concejal electo me decía, no hay inflación, hay una alza generalizada. Alza o ajuste de precio relativo, le ponen nombres muy Está lindo, son eufemismos, o sea, hay inflación. Y creo que a ver, yo no soy especialista en política y tampoco me interesa hacerlo. Si para venderlo políticamente pueden decir que no hay inflación y que esto fue un ajuste sin vulnerar las expectativas, sin que la gente piense, me están mintiendo y se enoje más, cada uno sabe cómo manejarse políticamente. Pero en este momento, no solo la inflación, todos los agentes económicos están tomando la lógica, porque el argentino tiene gimnasia, están tomando decisiones con la lógica inflacionaria. O sea, todos prendieron el switch de la inflación y todos dicen, bueno, ajusto en función del próximo precio, pido salarios en función de los próximos precios. Y eso duplica y acelera la velocidad de la inflación. Entonces hay que atender las dos cosas. Ser un poquito más austeros, racionalizar este tema en lo que el gobierno puede hacer, y además instalar con mucha firmeza y muy buena comunicación la seguridad. Si ustedes se imaginan que mañana no solo no va a haber inflación, sino que algunos precios pueden bajar, uno empieza a tomar las decisiones de otra manera. No, que alguien empiece que algún precio en la Argentina baje alguna vez, no sé, terminan bajando, ¿sabes cuál es el problema? Terminan bajando, pero el problema es que ¿cuándo terminan bajando? Terminan bajando o por recesión o por devaluación. Entonces nosotros tenemos un contexto muy favorable en la economía, porque la economía está creciendo y muy favorable internacionalmente, como para poder históricamente hacer este acomodamiento que no llega ni siquiera a ser un ajuste sin necesidad de entrar en la etapa recesiva o en la devaluación. Creo que podemos esquivar estas dos muletillas que las hemos usado, hemos abusado de ellas. Empezó pesimista y terminó optimista. Es que yo no soy... Trato de ser realista. Falta la guitarra. Trato de ser realista, ni optimista ni pesimista. Es decir, me da mucha bronca porque con este contexto que estoy hablando, con este entorno, no tenemos que estar discutiendo estos temas. Es como con una persona saludable estar discutiendo cuestiones terminales. Está bien. Si el contexto es saludable, entonces hagamos lo que hay que hacer para corregir este problema, porque es uno solo el problema hoy que está desencadenando todo este efecto. Gracias por Oscar, muy amable. Gracias a ustedes. Licenciado Oscar Lieberman, hablando de plata, de economía, todo lo que nos preocupa a nosotros. La última pausa y venimos con otro tema realmente interesante. Ya venimos.